Titulares. Juez debe elaborar sentencia por presunta infracción electoral del alcalde de Quito. Cruce de mensajes por redes sociales entre excomandante y comisión. Asambleístas reaccionaron al caso Purga. ¿Qué dijeron? Ministerio no acredita los recursos para consulta y referéndum. En Playas, Guayas, 2 hermanos fueron asesinados a disparos. Corte abre camino para que Trump participe en primarias de Colorado. Y en los deportes, la UEFA anunció oficialmente el cambio de formato de la Champions League. Saludos televidentes de Oromar TV. El Consejo Nacional Electoral seleccionó a 285.917 miembros de las juntas receptoras del voto para el referéndum y consulta popular 2024. En otro tema, los 12 capturados en el caso Purga se encuentran en la Corte Nacional de Justicia en Quito, donde hace pocos minutos se instaló la audiencia de formulación de cargos. A propósito de esto, iniciamos con información relacionada a esta causa. Luego de conocerse los alcances del operativo denominado Purga llevado a cabo por la Fiscalía en Guayaquil, múltiples fueron las reacciones de los legisladores en la Asamblea Nacional. Tras los allanamientos realizados la madrugada de este día, en el caso denominado por la Fiscalía como Purga, una investigación por delincuencia organizada derivada por el caso Metástasis, más de una reacción se evidenció en la Asamblea Nacional. El legislador Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano, indicó no haberse aún analizado nada a la interna del bloque debido a la detención de Pablo Muentes, uno de sus exmiembros. Estoy enterado de lo que ustedes también están enterados a través de los medios de comunicación. Me imagino que en las próximas horas se sabrán más detalles de cuáles son los causales. En todo caso, tenemos que ser muy respetuosos de las funciones de las demás instituciones y si están haciendo su trabajo de manera pertinente, pues es preciso que lo sigan haciendo. Rogel añadió que todo lo que está pasando es preocupante. Bueno, a través de las noticias se ha podido evidenciar de que existen presuntos tentáculos en diferentes niveles. Obviamente eso es alarmante y es preocupante y se necesita todo el respaldo para que sigan continuando con esta investigación. De su parte, Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, mostró su respaldo a todo lo hecho hasta el momento por la Fiscalía. Según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de los hallazgos del caso Metástasis, se dio inicio a la investigación denominada como Purga, en la que estarían implicados funcionarios y exfuncionarios de Guayas. También aseguró que formulará cargos contra ellos por haber permitido que la política y el narcotráfico trabajen de la mano. La fiscal señaló que el caso Purga es un ejemplo de cómo la corrupción se generaba en las altas esferas de la política legislativa, que pone al servicio la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En este caso están involucrados una expresidenta de la Corte Nacional de Justicia del Guayas y un exasambleísta. A continuación les contamos más sobre sus perfiles. María Fabiola Gallardo, tras su detención, fue trasladada junto a otros jueces al cuartel modelo de Guayaquil. La exfuncionaria estuvo en el cargo hace unas semanas. Ella durante 2 años fue titular de la Corte Provincial de Justicia. Se convirtió en la segunda mujer en ocupar este cargo después de 11 años. Fabiola Gallardo es jueza de la Sala Especializada de lo Penal. Tiene más de 20 años de experiencia en la función pública enfocada en el derecho penal.
Es licenciada en Ciencias Sociales y Política, abogada de los tribunales y juzgados de la República, magíster en Ciencias Sociales y Criminológicas, además doctora en Jurisprudencia. Se desempeñó profesionalmente en instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción, Fiscalía Provincial del Guayas y Corte Provincial del Guayas. Surgieron dudas en su contra en el caso Metástasis, pues una de sus funcionarias más cercanas fue detenida y sus chats con el narcotraficante Leandro Norero se hicieron públicos. Pablo Muentes es otro de los más de una decena de detenidos en el marco de los allanamientos en el caso denominado como Purga. La detención de Muentes y su esposa se realizó en su vivienda en la isla Mocolí, en San Borondón. Pablo Bolívar Muentes Alarcón es un abogado guayaquileño de 59 años, que cuenta con experiencia en el sector público. Fue parte del municipio de Guayaquil, coordinador ejecutivo de Participación Ciudadana y asambleísta provincial por el Partido Social Cristiano. Muentes se candidatizó como alterno de Soledad Diab para el periodo 2021-2025, principalizándose en 2022. Como principal, conformó la Comisión de Fiscalización. Ahí tuvo varios altercados con Fernando Villavicencio, que fue el presidente de esa mesa legislativa en ese entonces. Según Villavicencio, en la asamblea algunos de sus colegas habrían estado planeando un atentado en su contra, entre ellos, presuntamente Pablo Muentes. Posteriormente a su asesinato, Cristian Zurita lo confirmó. Muentes, ante estas denuncias, señaló que Zurita miente e interpuso una denuncia en su contra. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre este mismo tema tenemos preparado un reportaje del operativo que se llevó a cabo esta madrugada en Guayaquil. Como una investigación que se desprende del caso Metástasis, 12 personas fueron detenidas la madrugada de este lunes 4 de marzo, luego de varios allanamientos ejecutados por la Fiscalía y Policía Nacional en viviendas de San Borondón y Guayaquil. Dicho operativo obedecería al delito de presunta delincuencia organizada que involucra el sistema de justicia de dicha provincia. Diana Salazar, la fiscal general del Estado, ha denominado esta investigación como caso Purga, esto por la continuidad a la depuración de políticos corruptos del país. Es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio, y obviamente al del narcotráfico, la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país. Economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad. Por lo tanto, después de la radiografía que significó el caso Metástasis, ahora empezamos a sanear los espacios que fueron tomados, porque la justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción. Pero, ¿quiénes se encuentran entre los 12 detenidos? Un ex asambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte, así como personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura de la misma provincia, porque formularé cargos contra los aprehendidos de este operativo en las próximas horas, quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano, atentando directamente a los intereses de las y los ecuatorianos. Ante este escenario, el Consejo de la Judicatura de Guayas señaló que se trabajará en coordinación con las autoridades para el avance de las investigaciones, sin descartar posibles acciones disciplinarias. Hasta la realización de este informe se han decomisado 2 armas de fuego, celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes de lujo, licores, joyas, documentos, $7.535, 505 euros y una chequera. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Revisamos otras noticias, y es que para el feriado de Semana Santa, que se celebrará del 29 al 31 de marzo, el impuesto al valor agregado IVA bajará del 12 al 8% para las actividades turísticas. El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó la medida mediante decreto ejecutivo este 4 de marzo. Recordemos además que a partir del 1 de abril, el IVA subirá del 12 al 15% para todos los productos gravados con este impuesto. Y este 4 de marzo se desarrolló la audiencia en la que se trató la posible infracción electoral del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El denunciante es el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas,
quien asegura que Muñoz cometió una falta electoral grave al promover la candidatura de la correísta Luisa González durante la campaña presidencial de 2023. En la diligencia del Tribunal Contencioso Electoral se escucharon a las partes procesales y ahora el juez sustanciador elaborará su sentencia, la cual está prevista se conozca a mediados de marzo de 2024. Quien en el ejercicio de sus funciones desempeñó un rol importante en la campaña electoral, induciendo el voto a favor de la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Dejen de jugar con la democracia, dejen de manosear a la democracia, dejen cometer abusos del derecho. Ya lo decía otra de las denunciantes, si hay otros casos graves, gravísimos, pero nos cogimos del alcalde de Quito porque se nos daba relevancia mediática. No puede ser ese el razonamiento, pues. Y entonces, ¿qué pasaría, no es cierto, si quieren nuevamente no entrar por las urnas, sino por las ventanas? Que la ciudadanía tiene que ponerse una pausa. Le están haciendo perder el tiempo a la ciudad. A mí mismo, en este punto donde yo tengo que seguirles informando, ustedes mi trabajo, nos hacen perder el tiempo. Déjenos trabajar, coja oficio, haga algo productivo y no haga política desde la mediocridad. En el que en el artículo 17 claramente se establece cuál es el horario de la jornada de trabajo. Y en ninguna parte consta la afirmación de los denunciantes de que el alcalde esté excluido del cumplimiento del horario. Eso no se ha aprobado en juicio. No consta ninguna documentación ingresada por ellos o solicitada a través de auxilio probatorio. Ahora les contamos que la excomandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, no compareció este lunes ante la Asamblea Nacional como se había establecido. Ante un llamado de la Comisión de Fiscalización para comparecer este lunes, Tania Varela calificó la convocatoria como de informal, adelantando su no asistencia. En su cuenta de X escribió: reconozco las facultades de las autoridades, sin embargo, frente a un comunicado informal y debido a que la Asamblea Nacional no es titular de acción penal alguna, me excuso de comparecer ante la comisión exhortando a sus miembros a cumplir el debido proceso y formalidades de ley. Ante esto, la Comisión de Fiscalización respondió en redes sociales, alegando que Varela fue notificada mediante oficio por correo electrónico. Por su publicación en X, Fiscalización agregó que la excomandante ha sido notificada. Además, le recordó que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es la de fiscalizar actos de las funciones ejecutiva, electoral, de transparencia o control social y de otros organismos del poder público, entre estos, la Policía Nacional. El texto cierra aclarando que ningún obstáculo detendrá la facultad fiscalizadora de esta comisión y solicitó a Varela que asista y no entorpezca la investigación. Más un miembro de la Comisión de Fiscalización cuestionó lo dicho por Tania Varela, preguntándole qué oculta y por qué se niega a darle la cara al país. Varela ripostó: no tengo la necesidad de huir del país, negando todas las acusaciones que se han formulado en su contra. Finalmente agregó que todos quienes la calumnian tendrán que responder ante la ley. La excomandante ha sido señalada por presuntamente haber favorecido a un grupo narcodelictivo internacional bajo el alias de La Madrina. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La asambleísta por Pachacutic, Cecilia Baltazar, denunció ante la Fiscalía la vulneración de sus cuentas personales y pidió que se investigue a los responsables. A través del uso de mi correo electrónico y de mi WhatsApp, han accedido a todos los contactos que tengo en mi teléfono y han procedido a solicitar transferencias financieras. Incluso han accedido a todas mis redes sociales. Pido de esta forma que tengamos mucho cuidado y para ello también he presentado en la tarde de hoy una denuncia en la unidad judicial del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que la Fiscalía General del Estado pueda tomar las medidas correspondientes para identificar las personas que me hackearon mi WhatsApp, pero también solicitaron transferencias económicas de varios contactos míos a varias cuentas de ahorro del Banco del Pichincha. Quiero que sepan que estamos desde este día en la información o haciendo seguimiento de todo lo que ha ocurrido.
El Ministerio de Finanzas aún no acredita los dineros para llevar a cabo la consulta popular y el referéndum para el 21 de abril. José Cabrera, vocal del CNE, recordó que el presupuesto para la realización de esta convocatoria es de $60 millones. Escuchemos. Conscientes de la situación económica del país, pero también nosotros necesitamos los recursos económicos para iniciar el proceso. Un experto en seguridad sostiene que el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa ha servido para contener varios hechos delictivos. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, termina el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en enero pasado. A partir de entonces, Ecuador deberá contar 30 días más. Así lo expresó semanas atrás el jefe de Estado, pues no todo estaría resuelto. La presencia de las Fuerzas Armadas, siempre lo he dicho, no es la solución integral, es disuasiva, pero ha servido para contener. Por lo tanto, sería un error retirar de los aeropuertos, de las aduanas, de las cárceles, del control de las calles a las Fuerzas Armadas. Es Mario Carrillo, experto en asuntos de seguridad, para quien incrementar medidas será lo mejor. También hay que depurar la justicia, la fiscalía, la judicatura, el crimen organizado se ha infiltrado en todo el Estado. Solo ahí se podría hablar de una solución integral que el país necesita, acompañadas de otras acciones como cambiar la imagen del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI para el manejo del sistema penitenciario. Que en vez de que se formen los agentes de seguridad penitenciaria en 6 meses, lo cual es insuficiente, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, eso tiene que llamarse a las reservas de las Fuerzas Armadas por un periodo de unos 4 años para que estén al control de las cárceles, hasta formar bien, por lo menos, unas 2 o 3 promociones de agentes de seguridad penitenciarias que sean íntegros, que sean formados en principios y valores dentro de un cuartel militar, un cuartel de la policía. Y que la fuerza pública, es decir, policías y militares, se especialice en el manejo de las cárceles, señala vía telemática. No dejarle abandonado a un cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria que no tiene un plan de carrera, que no tiene una motivación, que es insuficiente las remuneraciones que perciben de acuerdo al riesgo en el que viven, que han sido desamparados también y por lo tanto son fácilmente corruptibles. Alguien tiene que hacerse cargo de esto con nombre y apellido. Para mí, sería el vicepresidente o la ministra de Gobierno o el ministro del Interior. Concluye que fortalecer el sistema de seguridad está bien, pero no basta. Hace falta política pública e inversión social. En Portugal fueron incautadas 1,3 toneladas de cocaína que llegó desde Ecuador en embarques de pescado congelado. 7 hombres fueron detenidos en un operativo desarrollado en Portugal, el cual permitió decomisar más de 1,3 toneladas de cocaína proveniente de Ecuador que estaban ocultas en pescado congelado. Según informes de la policía lusa, este operativo tenía como objetivo desarticular una red criminal que traficaba en Europa con droga de Latinoamérica. Las autoridades judiciales, a través de un comunicado, precisaron que la droga se encontraba en un almacén en una región costera próxima al norte de Lisboa, tras haber sido descargada en el puerto de la capital lusa. Los detenidos son de distintas nacionalidades y tienen edades entre 26 y 59 años. Son sospechosos de integrar una estructura criminal organizada que se dedicaba a la importación y distribución de elevadas cantidades de cocaína importada de América Latina. En el marco de este operativo también se incautaron 8 armas de fuego, vehículos de alta gama, documentos y objetos de relevante interés para la investigación. El tráfico de cocaína desde Ecuador ha crecido de forma significativa en los últimos 2 años. Las incautaciones del alcaloide son frecuentes en los puertos de Algeciras, Rotterdam y Amberes. Según palabras de Charles Michel Hertz, embajador de la Unión Europea en Ecuador, el 80% de la cocaína que sale de Ecuador va a la Unión Europea. Todo esto dio como resultado que en 2023 el país desplazara a Colombia en el envío de cocaína hacia el continente europeo. Con esta información hacemos nuestra primera pausa comercial, amigos, pero ya volvemos con más noticias, así que no se despegue de nuestra pantalla.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. El presidente Daniel Noboa reveló este lunes 4 de marzo que negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para proporcionar estabilidad financiera al país. Dicha alianza podría estar cerrada en los próximos 2 o 3 meses. Noboa aseguró que se ha superado en $1.200 millones la proyección de ingresos fiscales este año, por lo que no habrá ningún problema con la dolarización. Las declaraciones las brindó en Toronto, Canadá, donde se encuentra cumpliendo agenda. Y aunque el gobierno comenzó a ponerse al día en las deudas pendientes, aún sigue enfrentando problemas de liquidez en el presupuesto general del Estado. Hasta el 29 de febrero de 2024, los atrasos que mantenía el Estado en los pagos sumaron $738,8 millones, lo que representa 319 millones más frente a los atrasos reportados hasta enero. Una de las estrategias que dio más liquidez al Estado en el segundo mes del año fue que el Banco Central de Ecuador vendió una parte del oro de las reservas internacionales, con lo que tuvo al final de 2023 utilidades récord. Y es que recordemos que por ley, el BCE debe transferir el 70% de las utilidades al Ministerio de Finanzas. De ahí que en febrero el presupuesto del Estado tuvo ingresos de $508 millones por transferencias de utilidades de entidades públicas del sector financiero, entre ellas la ya mencionada. Otra cuenta que reportó más ingresos es la que agrupa los excedentes de las empresas públicas, al pasar de 12 millones en enero a 203 millones en febrero. El gobierno también buscó más liquidez mediante una nueva modalidad de retención de impuesto a las 471 mayores empresas del país, con la entrada en vigencia de la Ley de Eficiencia Económica en diciembre de 2023. Con esto, los ingresos tributarios en el presupuesto fueron de $1.049 millones en febrero de 2024. Es una cifra superior a la recaudada en el mismo periodo de 2023, cuando cerró con 947 millones. Pese a esto, los atrasos aumentan porque los gastos del Estado siguen al alza y los ingresos no crecen al mismo ritmo, y los desembolsos de préstamos no son suficientes para cubrirlos. Además, otros ingresos del Estado han reportado caídas. Así, la cuenta del ingreso de capital, que incluye principalmente el dinero por venta de petróleo, reportó 50 millones en febrero de 2024. Esto es una caída frente a los 135 millones de enero. Mientras tanto, en medio del conflicto armado interno, la Policía Nacional, por ejemplo, tuvo gastos de 100,3 millones en enero de 2024 y para febrero casi se duplicó la cifra. El Ministerio del Interior pasó de un gasto de $1,3 millones a 8,6 millones en el mismo periodo. Así, el gobierno ha tenido que priorizar los pagos a ciertos sectores y acumular atrasos en otros. Sin embargo, el mayor monto de atrasos hasta febrero se debe a que el Estado no transfiere los recursos que debería al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el aporte del 40% a las pensiones de los jubilados. María José Pino Argote, Noticias Oromar. En otro tema, cada vez está más cerca la fecha en que se debe cumplir con el cierre del bloque 43 ITT, por lo que Petroecuador ya tendría un plan para tratar de compensar la caída en la producción diaria de barriles de petróleo. Aumentar la producción en el bloque 31 sería una de las estrategias de Petroecuador para compensar la caída de producción que habría con el cierre del bloque 43 ITT, que deberá cumplirse hasta agosto de 2024. El bloque 31, que también se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, actualmente no es de los más productivos. De allí se extraen unos 11.500 barriles de petróleo al día, lo que representa menos del 3% de la producción total de la estatal. En días pasados, la gerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, dio a conocer superficialmente el plan de producción para 2024, que comprende campaña de perforación de pozos en desarrollo, rehabilitación de pozos cerrados y la industrialización y captación de gas que se quema en los mecheros. Con estas acciones, Petroecuador se proyecta alcanzar los 384.902 barriles diarios de petróleo, con lo cual la caída sería del 1% en comparación a 2023. Aún así, esto no sería suficiente para compensar del todo lo que se dejaría de producir con el cierre del ITT. Además que si no logra las licencias ambientales para concretar el plan, la caída podría llegar hasta un 11% frente a 2023. Desde que empezó la operación petrolera en el bloque 43 ITT en 2016, Petroecuador ha extraído 122,4 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, el ITT tiene reservas de 536 millones de barriles que aún no han sido explotadas. Tania Loor, Noticias Oromar.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado comunicó que la empresa Gumbor, con sede en Suiza y que pagó sobornos sustanciales a funcionarios del gobierno entre 2012 y 2020 para asegurar negocios con Petroecuador, cancelará una multa monetaria de más de 374 millones de dólares, además de perder alrededor de 287 millones en ganancias obtenidas ilícitamente. Esto luego de haberse declarado culpable en Estados Unidos por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. Ahora corresponde a la Procuraduría iniciar el proceso de recuperación de dichos fondos, para lo cual el país tiene un plazo de 1 año. Y les contamos que los jubilados se oponen a las propuestas del gobierno para evitar la quiebra del IES. Entre ellas cuestionan los planteamientos de jubilación y de pensiones. Todas las reformas que se plantean a la seguridad social tienen su oposición en el otro sector. Las ideas que se han propuesto en el último periodo y que apuntan a permitir que la institución se mantenga, observan una crítica que impide ponerlas a andar. Los puntos más controversiales tienen que ver con el cálculo de las jubilaciones. El actual presidente del IES, Eduardo Peña, propone que el monto de la pensión de la jubilación vaya acorde con los años del aporte. Es decir, quien más haya aportado al seguro recibirá una mayor pensión y viceversa. En el sector de los jubilados encuentran reparos a la misma. Entonces aumentar los años para jubilarse y aumentar para tener lo que nosotros ya hemos dejado, nosotros no podemos pensar que se sacrifique a las demás personas. Cada año las dificultades financieras en la seguridad social se ahondan. Este año le faltará más de 3.296 millones de dólares para pagar las pensiones. Los afiliados preguntan si podrán cobrar sus pensiones cuando se jubilen. En el gobierno de Guillermo Lasso se presentó un proyecto de reforma legal no vinculante. Ahora la propuesta sale en el actual gobierno de las entrañas del mismo IES. Se piensa hacer un híbrido de los dos proyectos. Augusto de la Torre planteaba que se consideren los salarios de los 30 años y no de los 5 años como es ahora. Eduardo Peña propone que podría ser 15, 20 o 30 años, pero sería en la Asamblea Nacional donde se discuta. El festín de los recursos, según los jubilados, está en comprar los servicios médicos, en cuyas prestaciones ellos señalan cierto despilfarro de recursos. Porque el costo es demasiadamente alto y las necesidades que ellos crean en los pacientes es solo para el beneficio del tratante. En el tema de la afiliación voluntaria, denuncian que han ingresado personas con enfermedades crónicas, amparados en el principio de universalidad que recoge la Constitución. Inclusive yo he hecho el seguimiento. Hay algunos que han pasado de los 100 años. Yo le dije al ex vocal Peso, esto pasa, es que son pocos. No es que son pocos. Son bastantes. El envejecimiento de la población de nuestro país disparará los gastos. El titular del directorio del IES plantea aumentar la tasa de aportación del 20.6% en la actualidad al 30% de manera lenta y progresiva. Más, de manera rápida, los dirigentes de los jubilados han rechazado a la misma. Todos saben que si no se toman las medidas ahora, en 2 o 3 años, el IES estará en una situación mucho más crítica. En el cantón El Triunfo, kilómetro 23.5 del sector 1 de Mayo, en la vía que conduce a Alausí, el puente de Cutuguay 2 se derrumbó a causa del desbordamiento del río Chilcales. Esta ruta es una de las alternativas viales que comunican a la provincia del Guayas con Chimborazo y Tungurahua. La Comisión de Tránsito del Ecuador informó que de manera temporal la vía El Triunfo Dos Bocas Alausí-Huigra se encuentra cerrada debido al desbordamiento del afluente. La entidad pidió tomar las previsiones del caso y trasladarse a través de rutas alternas. Los cantones Chunchi y Cumandá en la provincia de Chimborazo han sido duramente golpeados por la etapa invernal. Chunchi se declaró el pasado 2 de marzo en emergencia por 60 días. Entre las afectaciones en este cantón de la Sierra Centro constan 3 puentes destruidos, 30 personas evacuadas, 10 kilómetros de una vía de segundo orden dañados y una vía de tercer orden cerrada.
Además, existen deslizamientos de tierra en algunas comunas que han dejado cientos de familias damnificadas, mientras que en Cumandá el ECU 911 informó que se reportaron severas inundaciones y el desbordamiento del río Mayagua en Cascajal. Los organismos de socorro se encuentran trabajando en la zona para brindar ayuda humanitaria. Mientras tanto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó que instalarán un puente provisional sobre el río Lelia a la altura del kilómetro 82 de la vía Loax-Santo Domingo. Hasta el kilómetro 82 de la vía Loax-Santo Domingo llegó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, durante la mañana de este lunes 4 de marzo del 2024, en compañía de autoridades nacionales y provinciales de Santo Domingo de los Áchilas para constatar lo que habría quedado luego de que el puente sobre el río Lelia colapsara el 1 de marzo, ocasionando el cierre de esta vía durante el primer fin de semana de este tercer mes del 2024, siendo esta una de las consecuencias de las fuertes lluvias que se han registrado en la provincia Sáchila. Esta estructura empezó a presentar afectaciones durante el pasado 27 de febrero, ocasionando desde entonces preocupación en la ciudadanía. Luque, con su visita, constató esta emergencia que inhabilitó la arteria vial y argumentó que se realizarán estudios para determinar los trabajos para efectuar un nuevo puente en el lugar. El primer paso va a ser tener los diseños a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una semana, y esos diseños van a decir cuáles son los trabajos que hay que ejecutar. Esos trabajos van a estar a cargo de la Prefectura de Santo Domingo, y una vez que se hagan esos trabajos, que son estribos para sostener la viga del puente, nosotros vamos a estar avanzando en un puente tipo Delta, que lo vamos a incorporar una vez que terminen los trabajos a cargo de la Prefectura. Esta sería la consecuencia de la falta de mantenimiento en esta ruta, indicaron autoridades, quienes recalcaron que esta no sería competencia del gobierno, pese a ello intervendrán en las próximas semanas. Porque esto afecta a la economía, no solo de nuestra provincia, sino de todo un país, los transportistas, aquí comprar el comercio de medicinas, combustible, toda una cadena logística. Entre la segunda y tercera semana del mes de abril, autoridades tienen previsto entablar el puente Delta sobre el lugar, luego de movilizar las piezas necesarias para la construcción del mismo. La responsabilidad va a ser de la Prefectura, que tiene la competencia de esa vía. Ellos van a construir esos estribos. Tenemos previsto que eso pueda durar de 3 a 4 semanas, y en paralelo nosotros vamos a avanzar con el armado, el traslado de las piezas que están cerca al punto, al sitio, y vamos a armar el puente a un costado para cuando estén listos los estribos, moverlo, movilizarlo y que esté funcionando y abrir el puente. Luque durante su visita también se refirió a los trabajos que vendrían dando en la vía Loax-Santo Domingo durante varios años, lo cual ha generado malestar a quienes transitan por esta ruta y forman parte de los 12.000 vehículos que entran y salen de la provincia Sáchila. Una vía ya delegada que es de la Prefectura y que por A, B, C motivo no se ha dado el cumplimiento que debiera de tener. En ese sentido, nosotros como ente rector sí estamos pidiendo, sí queremos tener los correctivos necesarios, pero hay que entender que el problema es mucho más grave que simplemente sacar una delegación, porque hay fideicomisos de por medio, hay consecuencias económicas y legales que son importantes, hay acciones de protección de dos lados, de dos bandos en el lado de Santo Domingo, y todo ese tema hay que analizarlo antes de tomar una decisión. En un aproximado de 8 días se tendrán los estudios que determinen la estructura del puente que se colocará en el lugar. Esto para luego continuar con su construcción e instalación. Hasta ello, la vía Loax-Santo Domingo continuará cerrada y con rutas alternas que, según autoridades, tendrán mantenimiento durante los próximos días. Los habitantes de cantones como San Vicente y Sucre, al centro norte de Manabí, son los que más sufren por la falta de agua potable y a pesar de los constantes reclamos, la problemática se sigue agravando. Esta vez sí se está viviendo la peor crisis que se puede vivir a través del agua. Créalo que es fatal, miren, no tenemos ya meses sin tener agua. Ahorita estamos consiguiendo, lo estamos dotando a través de tanqueros particulares que en su costo nos están trayendo de otros cantones a $80 el tanquero. En este caso hay tanqueros que incluso han vendido a $1.50 y hasta $2 el tanque para poderlo solicitar nosotros. ¿Cómo hacen para los alimentos, para lavar la ropa? Ahorita últimamente estamos usando pozos que en San Vicente siempre han existido. Hay un pozo por este lado del aeropuerto que es una muy buena agua, la gente está utilizando ahí.
más hacia el sector también están utilizando. Hay aljibes aquí, como aquí en la plaza cívica hay un aljibe grande que estaba poseído, la gente de ahí se está llevando agua y tanqueros que nos están prohibiendo vendiéndolo con ese costo como le acaba de decir. Con la finalidad de evitar la especulación en los precios de los víveres de primera necesidad, se ejecutaron controles en los locales del mercado de la Caraguay al sur de Guayaquil. Personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia, en coordinación con la Intendencia del Guayas, ejecutó un operativo de orden y control en el mercado Caraguay. En dicha intervención se verificó el cumplimiento del listado oficial de precios de los productos de primera necesidad. Frente a las competencias de Intendencia, pudimos verificar el alza en ciertos productos de la canasta básica y de igual forma, como municipio, hemos podido observar algunos kioscos que funcionan sin sus debidas credenciales. Los controles buscan evitar la especulación, además de la informalidad. Las autoridades revisaron cubículos en los sectores de abastos, genéricos, verduras, lácteos y proteicos. En cada puesto se solicitó la credencial que la municipalidad otorga a los comerciantes para que laboren en los locales. Hemos recibido muchas denuncias, inclusive de alquiler de puestos, de una forma en la cual funcionan otras personas quienes no sean los titulares de los puestos. Estoy de acuerdo que se hagan esos controles. Hay muchas personas que compran día a día y cuando uno va al mercado hay un precio y después otro precio. Entonces el control está, que vengan a hacer control todos los días para poder ahorrar más que sea ahí. También se exigió que exhiban en un lugar visible el listado de precios y que estos se cumplan al momento de la venta. Unos 12 comerciantes no contaban con credenciales o las tenían desactualizadas, por lo que se les comunicó el plazo que tienen para actualizar sus datos y tener en orden cada uno de los permisos. Cristian Arias, Noticias Oromar. De esta manera nos separamos nuevamente por unos segundos, pero enseguida volvemos con los sucesos más recientes. Acompáñenos. (21:43). 2 personas fueron asesinadas la mañana de este lunes 4 de marzo en el sector Brisas del Mar del Cantón Playas, provincia del Guayas. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Alberto Rebolledo, de 22 años, y su hermano de 16. Según testigos, varios hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra Rebolledo en el momento en que iba a ingresar a su vivienda. Las balas también alcanzaron a un menor que intentó evitar el hecho, golpeando con una piedra a uno de los presuntos criminales. La policía llegó al sitio y montó un operativo para dar con los responsables de estas muertes. Pasamos a la provincia de El Oro, específicamente en el cantón El Guabo, donde un hombre fue asesinado de varios disparos de arma de fuego. La víctima, que responde a los nombres de Noé Miguel Álvarez Arreaga, de 49 años, se encontraba saliendo de un antiguo predio bananero en su vehículo cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó en al menos 5 ocasiones. Una vez ejecutado el crimen, el individuo corrió hacia una motocicleta donde lo esperaba su cómplice para darse a la fuga. El cuerpo fue trasladado hasta el Centro Forense de Machala para la autopsia. Cuatro muertes violentas se produjeron en Durán en las últimas horas. Tenemos más detalles en la siguiente nota. La muerte se posó sobre el sector conocido como Las Canillitas, en Durán. La acción de los sicarios ha dejado una impresión de terror en los habitantes. Nadie quiere comentar ni decir nada. Solo se sabe que las víctimas fueron traídas al lugar para ser ejecutadas. Tantos años que nosotros vivimos aquí, nunca ha habido estos sicariatos que han traído aquí en esta ciudad de nosotros. Recién han venido, pasó esta desgracia ayer. Que así sea la gente que uno no sabe lo que hayan hecho, de todas maneras nos da pena porque somos seres humanos. La policía cumplió con su procedimiento, pero no se pudo recopilar mayores datos porque en el sector nadie conocía a los asesinados. Yo casualmente estaba yendo a ver agua, pero yo vi que un carro se acercó allá y yo ya vi, mejor no encerramos porque usted sabe que ahorita es peligroso
mientras que en el recreo tercera etapa otras 2 personas que se habrían negado a pagar vacunas fueron acribilladas. Estaban sentados y viene y a lo que vienen bala, duro, una ráfaga fuerte. Viene así y ellos corren y el uno ya seguro herido se metió ahí y lo acabaron de rematar ahí. Los cuerpos del conductor de un tanquero y de su ayudante fueron llevados al laboratorio forense en Guayaquil. Familiares evitaron dar declaraciones. Cristian Arias, Noticias Oromar. Pasamos a revisar imágenes de un asalto registrado en un local de víveres ubicado al sur de Guayaquil. 4 sujetos fuertemente armados ingresaron al establecimiento y amenazaron al dueño para llevarse lo que más podían. Luego de darse por satisfechos, huyeron del lugar con lo sustraído. La Policía Nacional ya se encuentra bajo la pista de estos individuos. Un joven identificado como Michael Molina, de 19 años de edad, desapareció del agua mientras se bañaba la tarde del domingo en el mar de Balboa, en el sector La Boca de la parroquia Crucita, en un lugar conocido como La Tortuguita. Inmediatamente se dio aviso al Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo, quienes empezaron la labor de localización de la víctima, la cual apareció flotando en el mar la madrugada de este lunes. Elementos de la Marina sacaron el cuerpo del agua para que agentes policiales realicen el procedimiento de ley. Revisamos escenas viales y es que la tarde de este lunes se registró un siniestro de tránsito en el paso lateral de Ambato, sector Puente de las Viñas, donde un tráiler aparentemente se quedó sin frenos y terminó impactándose contra una camioneta y varios postes de alumbrado público. El percance dejó varias personas heridas. Lamentablemente, algunas personas aprovecharon la situación para llevarse los productos que quedaron esparcidos por la vía. Según versión de los agentes de tránsito, el conductor del pesado vehículo abandonó el lugar. Los automotores fueron llevados al patio de retención vehicular para los trámites de ley. Y pasamos a la provincia del Guayas, donde un conductor que manejaba un camión en el que transportaba cerdos sufrió un accidente de tránsito en el cantón El Empalme. Según testigos, el siniestro que se debió a que el afectado estaba siendo secuestrado por presuntos delincuentes. El vehículo quedó volcado a un costado de la vía. Las personas que se encontraban cerca del lugar se acercaron para ayudar. Y de este modo estamos llegando a la parte final de este servicio informativo, Tania. Lickner, antes de despedirnos, la familia de Oromar Televisión expresa sus más sentidas condolencias a nuestra compañera Daniela Cruz de nuestra empresa hermana Cable Familia ante la irreparable pérdida de su señor padre Héctor Aníbal Cruz Fiallos, suboficial primero en servicio pasivo. Paz en su tumba. Con esto ya nos despedimos. Lickner, amigos, gracias por su sintonía. Buenas noches.